Muchas gracias, vicecoordinador. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como saben, en esta segunda mesa con el tema transparencia y anticorrupción tenemos a nuestro invitado, es ya conocido por todos nosotros, el licenciado Eduardo Bojorquez. Voy a leer la semblanza de nuestro invitado. Eduardo es director ejecutivo de Transparencia en Capítulo México, Transparencia Mexicana. En febrero de 2015, junto con otras personalidades, Javier Berain, Rafael García Cebes, Alexandra Zapata, Juan Pardinas, miembros todos de organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana, el INCO, el Centro Espinosa Iglesias, si no me equivoco, y otros más, lanzaron la iniciativa 3 de 3, una iniciativa muy importante que también todos ustedes conocen y que, dándole todo el círculo o toda la ruta al proceso de la iniciativa ciudadana, se convirtió en una de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la Ley de Responsabilidades Administrativas. En 2015 recibió, junto con 35,000 madres mexicanas y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Premio Global de la Alianza para el Gobierno Abierto por el diseño y la operación sostenida del mecanismo de participación social en guarderías. Durante la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, fungió como vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y los legisladores que impulsaron esta nueva figura. Todos lo recordamos haciendo gestión y trabajo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, impulsando la aprobación, obviamente, como venía la iniciativa ciudadana 3 de 3, que fue suscrita, como ustedes saben, por más de 634,000 ciudadanos mexicanos y que finalmente concluyó con su aprobación. Impulsa la adopción del modelo de contrataciones abiertas en México y el uso de la tecnología blockchain en el financiamiento de la política. Eduardo es un muy importante exponente de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en nuestro país. Insisto, como saben, lo hemos visto aquí dando múltiples batallas, y no solo eso, sino también con la interlocución con el gobierno para tratar de impulsar estos cambios tan necesarios y tan importantes que el país requiere. Y una más, que para terminar y darle paso, por supuesto, a Eduardo Bojorquez, es que fue uno de los impulsores y creadores, junto con algunas otras personalidades, Jorge Arias, y legisladores, por supuesto, de los distintos grupos parlamentarios en esta Cámara de Diputados, del Caucus Anticorrupción, que es un ejercicio inédito en el país y que ha dado muy buenos resultados, y ojalá lo puedan mantener, Eduardo, en próximas legislaturas. Pues le damos la palabra, para no quitar más tiempo a su exposición, a Eduardo Bojorquez. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias, diputado Zambrano. Gracias, diputado Martínez Neri, por la invitación. Era imposible no aceptarla por una razón, porque ustedes saben que se está distanciando cada vez más la sociedad civil organizada y los partidos políticos. Y lo que en algún momento fue lenguaje común entre ustedes y nosotros, hablo en general de los legisladores, no de los diputados de este grupo parlamentario, y que empezó a ser una palabra que nos gustaba a todos, que era la de parlamento abierto, la de abrir el Congreso a otras voces y co-crear, co-construir, trabajar juntos muchos de los temas. Se volvió palabra tabú ya en algunos de las oficinas de esta oficina. Ya cuando uno dice parlamento abierto, entra la reticencia, la distancia, y pues yo conozco a varios de ustedes, estoy convencido de que hay que seguir intentando abrir esos espacios. El Caucus es uno de esos lugares. Veo a Cecilia Soto, a ti, a Rafa Hernández, también nosotros integrantes del Caucus Anticorrupción, y como escribí hace poquito en un artículo que me pidió Letras Libres, cuando la curva está mal peraltada, en lugar de frenar hay que acelerar. Así que gracias, porque vamos a seguir empujando que nuestra democracia pase a ser una democracia representativa a una democracia participativa, y se necesita para eso abrir al Congreso. Y ya no les digo lo que seguirá para el futuro, pero creo que los estamos aquí, no tenemos ninguna duda. Tenemos que transformar a nuestro Congreso en las próximas legislaturas estatales,
el Senado, la Cámara de Diputados, porque se nos quedó atrás y muy atrás esta figura. Ya huele a siglo XIX demasiado, ¿no? La manera en la que hemos estructurado nuestro Congreso y los ritmos, los tiempos, ustedes lo ven en el mundo y no solo en México, ¿no? Ya hay otras relaciones, otras formas de relacionarse, de interactuar, no solo las, como diría algún prócer, las muy incómodas redes sociales, no solo las redes sociales, ¿no? Hay muchos otros espacios donde necesitamos co-construir. Sé que hay campañas políticas que incluso usan, y creo que con mucho éxito, aunque sean pequeñitas, ¿no? El hashtag vamos a reemplazarles. Hay una que ha cobrado fuerza a través del impulso de Wikipolítica, este grupo que empezó en Jalisco y que ahora está en varios estados, pero la intención de la sociedad civil no es esa, ¿no? Aquí sí hay que distinguir entre quienes buscan un lugar, un espacio en el Congreso, y quienes lo que queremos es construir las instituciones que necesita el país y los temas que necesita el país con la perspectiva de la sociedad civil organizada. No, la sociedad civil organizada no busca reemplazarles, ¿no? Si esa fuera la intención, pues seguramente se acercarían a los partidos políticos de otra forma en busca de espacios, candidaturas, o procurarían candidaturas independientes. Yo creo que lo que la sociedad civil quiere son congresos abiertos, ¿no? Congresos que tienen grandes oídos para ver qué está pasando allá afuera y que por razones mismas de perspectiva, Javier, ¿no? Asuntos que uno ve desde adentro, cómo se ven desde afuera y cómo pueden enriquecerse. Así que de verdad, yo sé que es una larga introducción y creo que ustedes entienden por qué le dedico en este momento a ustedes este especial agradecimiento, porque hay que mantener cada espacio que se pueda del Parlamento abierto vivo, ¿no? Me voy a lo que me imagino, creo que puede ser un tema compartido, creo que lo es por pronunciamientos que ha habido tanto del grupo parlamentario como de muchos legisladores a título personal y algunas dirigencias partidistas, algunas que forman parte del Frente Legislativo, otras que están dadas por las coordenadas ideológicas de quienes están representados aquí. Y creo que ustedes lo saben, ocurrió esta mañana. Si hay algo que tiene la sociedad civil es que es persistente y tenaz, a veces diría que al punto de ser terca, pero como suele decirse en el mundo, pues nada bueno del planeta Tierra no fue antes un planteamiento o una exigencia de la sociedad civil, ¿no? Así ha sido siempre, ¿no? Los derechos civiles en los Estados Unidos, las movilizaciones contra la corrupción y para abrir al Congreso en Ucrania, las movilizaciones en Honduras, en Guatemala, en Brasil, ¿no? La sociedad civil tiene la obligación profesional, pues, de ir más allá de lo que ya tenemos, ¿no? De lo que ya se puede procesar, y tiene que seguir moviendo los estándares. Esa es su función en una comunidad como la nuestra, ir más allá, no voy a decir vamos por más porque entonces ya sería comercial, pero ir lo más posible poniendo los temas que el país necesita en el futuro. Y creo que la función de nuestros legisladores es la de ser capaces de procesar esa demanda social y convertirla en una transformación institucional o legislativa o práctica o de políticas públicas. Así que hoy en la mañana volvimos a poner el dedo sobre el renglón. Nos parece que cambiamos un poco la táctica, lo habrán visto ustedes, ¿no? Le hemos pedido a los hasta ahora tres precandidatos a la presidencia de la República que tienen representación o conexión con el Congreso, pues que se pongan las pilas, que nos muestren que son capaces no solo de proponer y plantear hacia el futuro, sino que aquí y ahora nos muestren su liderazgo político para persuadir al Congreso a discutir una reforma constitucional al 102, y sé que aquí hay muchos expertos, así que me voy a ir con mucho cuidado, no solo al 102, creo que todos sabemos que en un modelo más amplio de discusión sobre la nueva Fiscalía General tenemos que tocar otros artículos, no se trata, digamos, de hacer un seminario sobre las distintas implicaciones. Está a disposición de ustedes lo que ya se presentó, digamos, un documento, punto de partida para una eventual reforma al 102 constitucional, pero también la academia, en coordinación con las instituciones del Ejecutivo, también ha producido documentos como el modelo de Procuración de Justicia que se preparó en coordinación con el CIDE, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que
Contra lo que se esperaba, también reconoce que hay que tocar el 102 constitucional y otros artículos que completarían un modelo integral de justicia. La verdad es que creo que para nosotros es un tema central y quiero revelarles por qué. Cuando ustedes saben lo complejo que es hacer política desde la pluralidad y la diversidad, no tengo ninguna duda de que lo viven en el desayuno, en la comida, en la cena y en todos los espacios en medio de esos tres momentos. Lo que ustedes han visto alrededor del Ángel de la Independencia es inédito desde el punto de vista de la sociedad civil. Sentar en la misma mesa al CCE, al Consejo Mexicano de Negocios, la Coparmex creo que está en un momento muy particular, ¿no?, de mayor apertura, pero piensen ustedes en el CCE, en el Consejo Mexicano de Negocios, y del otro lado a las organizaciones de derechos humanos que están en Guerrero, en las comunidades, que están en la Sierra Negra de Puebla, que están en lugares que no comparten realidad pues, prácticamente en ningún momento. No fue una tarea sencilla. Algún día vamos a contar la historia con mayor amplitud, pero hubo un proceso formal de encuentro y negociación entre los distintos integrantes de estos colectivos. Hubo, digamos, lo que formalmente se puede concebir como una negociación para tratar de entender de todas las agendas que nos preocupaban, cómo podíamos encontrar una donde la Sierra Negra de Puebla se conecta con el Club de Industriales. Y después de mucho trabajo, llegamos a la conclusión de que ese lugar es la nueva Fiscalía General de la República. No hay un solo tema de la agenda dolorosa de nuestro país, de la que nos cala en los huesos, que no pase por la PGR. Escojan ustedes el tema que quieran y le van a encontrar una conexión con la Procuraduría General de la República. Violaciones graves de derechos humanos, la corrupción de nuestros gobernadores, asuntos que tengan que ver con pues, la impunidad, las tasas de impunidad, la calidad de la investigación es pobre. Bueno, ya, ahorita sí es entrar a la auditoría, que es otro tema, pero la calidad de la investigación es pobre, los servicios periciales están comprometidos, todo el mundo sabe que ni siquiera tiene que llegar al procurador para resolver algún asunto, basta ir con los servicios periciales y te arreglan la cosa para que no proceda. Cada quien deja sus ministerios públicos, ¿no? Cada procurador que llega pues, trabaja con un subgrupo de MPs con los que conduce la operación, pero se quedan los del anterior y los del anterior y los del anterior. La incertidumbre jurídica de quien trabaja en la Procuraduría y en las Procuradurías estatales, digamos. Esto no es un problema exclusivo, pero se ve con claridad para los delitos del orden federal en la PGR. La incertidumbre laboral es enorme, ¿no? Todo el tiempo sientes que te van a... Ustedes conocen la expresión, se puede salir como subprocurador o como indiciado, ¿no?, de la PGR. Y les doy un dato más que revisamos hace poco: el mayor número de divorcios en la Administración Pública Federal está en la Procuraduría, porque acaba con familias, ese modelo, dentro y fuera de la institución. Entonces, estamos convencidos de que todos hemos tenido que renunciar a un pedazo de nuestra agenda, a un pedazo muy grande, ¿no? A quienes nos gusta el Sistema Nacional Anticorrupción, Javier, pues imagínate, con todo lo que sabemos que hay que hacer, es replegarse para podernos sentar en la misma mesa. Yo no sé si alguno de ustedes pudo ver el pedacito del video, los tonos son tan diferentes, ¿no? Tratar de combatir la famosa pigmentocracia mexicana, ¿no?, donde todos se ven homogéneos y de la misma forma en algún espacio con reconocimiento de que somos otra cosa, no ha sido una tarea sencilla y por eso regresamos con este asunto, ¿no? No lo hemos abandonado y creo que por las señales que tenemos de ustedes es un tema que vamos a compartir, que hay que dar la batalla hasta el último día de la legislatura. Que por cierto no acaba el 30 de abril, ¿no? Hasta donde me acuerdo, hasta el último día de agosto. Entonces tenemos tiempo para entrar de este asunto. Mi segundo comentario tiene más que ver con la agenda que pues probablemente no pueda agotarse
por la riqueza y complejidad, pero que creo que deberíamos de llevárnosla como una tarea pendiente a donde pues, nos lleve la vida pública y política de este país a cada uno de ustedes. Si están en el Congreso, desde el Congreso, y si están en otra posición, desde otra posición. Y es que lo único que hemos hecho en términos del Sistema Nacional Anticorrupción es la obra negra. Lo único que logramos hacer fue poner un conjunto básico de instituciones que, no tengan la menor duda, pues tienen mucho que perfeccionarse cada una a su interior, ¿no? Hasta la más exitosa tiene mucho que se puede mejorar. Y de hecho, muchos de ustedes conocen la historia política del sistema y que incluso nos quedó desde el principio trunca en dos piezas que me gustaría que todos veamos como piezas faltantes del Sistema Nacional Anticorrupción: la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria. Cuando se conversó y se dialogó sobre este tema, no había condiciones para meter estas dos piezas al Sistema Nacional Anticorrupción. El Ejecutivo no se dio en ese punto, creo que ustedes conocen también la historia, y nos quedamos con las instituciones que tenemos, que es la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, el famoso Fiscal Anticorrupción, el Tribunal Administrativo, etc. Pero aunque no nos dé la vida ni las canicas para los próximos meses, la verdadera batalla anticorrupción se da desde la UIF y desde el SAT. No ha habido una sola investigación exitosa en corrupción en el país que no sea por vía de lavado de dinero y que no sea por vía de la información que controlan en este momento esas dos instituciones que pues, no son independientes al Ejecutivo Federal. Yo sé que hemos puesto todas nuestras energías en la Fiscalía, pero si ustedes me preguntan, más allá de la Fiscalía General, ¿dónde pondría toda mi energía en los próximos meses y años? Tenemos que revisar cómo se designa titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y tendríamos que poner mucha más atención en la designación del titular del Servicio de Administración Tributaria. Son herramientas anticorrupción tal vez más poderosas que las contralorías o que las auditorías. Es parte del Sistema Nacional Anticorrupción 2.0, no hay ninguna duda de eso. El otro asunto que creo que hay que cuidar es que no hemos logrado explicarle a la opinión pública que el Sistema Nacional Anticorrupción no es la instancia que investiga, es la instancia que coordina para tratar de ver dónde están fallando los fusibles, nada más. O sea, lo que nos deja ver con mucha claridad el sistema es quién no está haciendo su pedazo de la tarea. Esa es la razón para sentarnos en una sola mesa. Si la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores no le compartió información a los fiscales, si la Unidad de Inteligencia Financiera solo comparte información con los de cierto color, y entonces si en el Estado hay un color similar a la Federación, entonces fluye la información, pero si no es del mismo color no fluye. ¿Qué está haciendo el SAT? Yo no estoy diciendo, digamos, violentar ningún secreto en este caso, ¿no? Nada más, pero ¿cómo se comparte? ¿Qué están haciendo los secretarios de finanzas del país? Que ustedes saben, son autoridad fiscal federal en esta materia, y casualmente nunca se les ocurre pedir información al SAT para investigar a los gobernadores que traicionaron la confianza de sus electores, de la población de un estado y de todo el país. Nos están fallando los secretarios de finanzas, que tienen una enorme responsabilidad en este tema en materia fiscal. Nos ha dejado ver, no se trata de exhibir a nadie, nada más de entender hacia dónde nos tenemos que ir moviendo. Ustedes saben a cuántos asuntos ha turnado la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de la Función Pública desde el año de su creación. ¿Cómo 10,000? Cerca de 1,000. Hombre, ojalá, me encantaría. 67. Y miren que esta es la joya de la corona, la auditoría. De esos 67 asuntos, solo uno involucró a un funcionario de alto nivel. No, la oficial mayor, no, digamos, de la auditoría al gobierno federal. ¿De la auditoría aquí?
al gobierno federal, digamos, que le turna a la Secretaría de la Función Pública porque se trata o de recursos federalizados o de solo uno, y es el caso de una oficial mayor hace 15 años. Tira bajito, 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 bajito. Déjenme ponerles una analogía. Estos asuntos es como si ustedes acusaran de la responsabilidad del caso Walmart a los cajeros. Así. Más del 60% de las sanciones puestas, no todas en firme, nada más impuestas por la Secretaría, son inhabilitaciones de menos de un año. Solo por poner, eso es lo que nos permite hacer el Sistema Nacional de Anticorrupción. Miren, pues resulta que no son miles, que son bien poquitas, todas bien bajitas, ¿no? Vamos por los jefes de departamento, que son los capos de las redes de corrupción, ¿no? Los verdaderos capos son técnicos administrativos en la Secretaría de Agricultura. Y además los sancionamos nos inhabilitamos un año, ¿no? Está sancionado el asunto. Esa es la función del sistema, no es la investigación ni la persecución, es entender dónde están los lugares que no funcionan. Entonces, cuando pensamos que el sistema no arranca, pues está la obra negra nada más, es porque no hemos empezado a analizar y a entender la riqueza de estos datos. ¿Dónde está fallando la función pública? ¿Dónde falla la PGR? Y luego cómo arreglamos esos cortocircuitos, que yo creo que pasa por esta casa. Donde tenemos muchos cortocircuitos que arreglar es aquí. Seguramente vamos a descubrir uno de los cortocircuitos, se los adelanto, que la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene límites procesales, ¿no? Pero en lugar de esperarnos a que se agote en 15 años, ya que se está cayendo a pedazos la Ley General, mejor tengamos un programa sistemático de mejora continua de las leyes. No está funcionando la parte procesal, ajustemos la parte procesal. Están tirando muy abajo la auditoría o las contralorías, pues hagamos los cambios normativos necesarios o de política pública para que suba. Y el último punto que, para cerrar un poco el sistema y también dar espacio a mayor diálogo, yo creo que soy de los que confía en que nuestra Cámara de Diputados puede regresar a tener una función de control y vigilancia del gasto público que tiene muchísimos efectos anticorrupción. Sé que es difícil en términos de realpolitik lo que estoy planteando, ¿no? Muchos de ustedes reciben presión de muchos lados, ¿no? para ir formando una visión y tomar una perspectiva. Los gobernadores pues, tienen peso, tienen influencia, hay complicidades, ¿no? No estoy hablando de algo que sea ni sencillo, ni tampoco lo quiero tratar de manera trivial, ¿no? Pero tenemos que regresarle a la Cámara de Diputados esa función, no solo de contrapeso político al Ejecutivo, sino de auténtica vigilancia del gasto público. Si les doy la historia más triste que escuché el año pasado, nunca va a llegar a una primera plana, es que el Congreso de Sinaloa acordó renunciar a su facultad de aprobar la cuenta pública. ¿Sí? Porque se politizaba, diputado. O sea, el argumento que se utilizó es que se politizaba la aprobación de la cuenta pública. De eso se trataba, ¿no? De que hubiera un balance político y una discusión. Imagínense que una de nuestros 32 congresos locales ya dijo, no, mejor ya no, o sea, esa te la paso fast track, ¿no? Porque no queremos que haya tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, pues mejor avanzamos un poquito, un pasito más y desaparecemos el Congreso, ¿no? Me da la impresión de que tenemos que cuidar realmente esa facultad. Hay cosas muy concretas que hacer, no los aburro con detalles, pero ya no se siente así nuestra Cámara de Diputados, ¿no? Ya no se siente como el órgano que vigila los centavos de todos, ¿no? Y pues a ver cómo hacemos para empezar a enderezar ese tema sin inocencia, ni candor,
pensando que es un asunto que se resuelve de un plumazo. Va a necesitarse mucho trabajo de los presentes y de allá afuera. Yo creo que hay una lista de pendientes legislativos, no de ustedes, no me refiero de la agenda legislativa, ni es un ánimo de reproche, hay una serie de temas que vamos a tener que revisar. Mencioné ya WIF, SAT, yo creo que están los temas vinculados y no solo en este congreso, sino en los congresos locales, con el registro público de la propiedad, que es una fuente inagotable de corrupción. Creo que tenemos que revisar, voy a ser muy cuidadoso, yo sé que es más fácil decir fuera al fuero, ¿no? Pero yo no he tenido siempre con ustedes una relación de respeto intelectual, y entonces no les voy a decir fuera al fuero. Pero lo que sí creemos que hay que revisar es a quiénes le debemos de dar protección legal y para qué funciones, ¿no? ¿Qué funciones legislativas o qué funciones de gobierno se tienen que proteger? Ustedes lo saben muy bien, ha habido una fiesta de supresión de fueros locales, porque pues, salvo que vaya algún gobernador a asaltar un Oxxo, ¿no? El único fuero que les preocupa es el federal, ¿no? Bueno, es posible que alguno de ellos nos sorprenda, ¿no? Y si termine asaltando un Oxxo, ¿no? Pero no creo que les preocupe, y por eso muy rápidamente salen los fueros locales, no así el que está en la Constitución General de la República, ¿no? Sí está, no lo quiero tampoco trivializar, no se trata de desaparecer el fuero con ánimo, pues digamos, discursivo, se trata de pensar muy bien para qué se le da al secretario de Defensa, para qué se le está dando al secretario de Marina, por qué tiene que tenerlo el gobernador del Banco de México, para qué asuntos, cuáles de los temas que son delitos del orden federal sí deben estar cubiertos, cuáles no, y bueno, la casa, las preguntas que siempre se hacen sobre nuestros legisladores, es una discusión muy importante, pero no es simplona. Y sé que hay otros asuntos, nada más los enlisto, que vale la pena tener presentes. Un verdadero sistema nacional anticorrupción pues debería tener un grupo, digamos que no es una comisión legislativa, a ver, déjame ponerlo así. Ya tenemos todos muy claro que la transparencia por sí misma no resuelve el problema. Y creo que nuestro diseño legal de las comisiones se nos quedó en el viejo discurso. Le fuimos agregando, ¿no? Transparencia y anticorrupción, pero yo creo que necesitamos tener una comisión permanente que acompañe al Sistema Nacional Anticorrupción y que está todo el tiempo viendo qué se necesita, qué propone, cuáles son los cambios. Es una tarea permanente del Congreso. Traté de tocar algunas aristas, distintos temas, y por supuesto les agradezco mucho que mantengamos esta rendija de Parlamento abierto, y a través mío para muchos amigos y colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Sin duda este tema es una prioridad, por supuesto, para el grupo parlamentario. Nuestra agenda para este periodo ordinario de sesiones pues cubre muchos de estos aspectos que tú has señalado. Está la minuta de ley de archivos, incluso, o sea, hay temas de transparencia y de combate a la corrupción y otras, ¿no? Como la constitucional para eliminar la inmunidad constitucional, que hay que traerle absolutamente, la reforma constitucional para establecer la figura de revocación de mandato, la ley general de remuneraciones de los servidores públicos que sirva para reducir sueldos, etcétera, que ha sido planteada ya por nuestro grupo parlamentario, la ley general de propaganda gubernamental, que ahí es absolutamente clave y hay un pendiente desde el inicio de la administración del presidente Peña, y otras más, ¿no? La ley de responsabilidades administrativas con distintos ajustes y avances, la reforma a la ley de obras públicas, que es central también, adquisiciones y servicios, en fin, todas estas. Y como tú lo señalas, ya para dar ahorita espacio para las preguntas de los diputados y diputadas, pero como bien lo dices, toda esta construcción del sistema está en obra negra. La bronca, para mí en lo personal, es que todos sabemos que cuando construyes una casa, la obra negra es fácil de llevar a cabo. Los acabados es la bronca. Y lo caro. Entonces, sí estamos en una situación delicada y compleja que hay que seguir impulsando, obviamente desde los órganos legislativos y el gobierno, pero sin duda alguna con el acompañamiento de la sociedad civil y su empuje.
Si no, esto corremos el riesgo de que se quede trunco. Yo le cedo la palabra a las legisladoras y legisladores que quieran hacer el uso de la palabra para las respuestas de Eduardo Borges. La diputada Cecilia Soto, ¿quién más? Diputado Rafa Soriano. Bueno, arrancamos si quieren ahí. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestra plenaria. Yo te quería preguntar algo muy específico. Te quería preguntar tu opinión sobre el caso de Chihuahua, porque más allá de lo que aparece en las primeras planas, del conflicto del gobernador, de los intentos del gobierno federal porque no esté en prisión el señor Alejandro Gutiérrez, hay algo que es muy alentador, que es la formación de una generación de fiscales en Chihuahua que no conoció el sistema anterior. Chihuahua comenzó en 2005, fueron sus primeros cambios a las leyes locales, 2006 ya fueron las reformas, y educó, tuvo digamos, en su sistema judicial tuvo la visión de formar a un grupo de fiscales jóvenes que si oyen el nombre de Collado no se ponen a temblar, punto. Es una nueva generación. Y esto es lo que permitió que se cumplimentara la orden de aprehensión, bueno, que se hiciera todas las carpetas de investigación, y eso es lo que tiene, desde mi punto de vista, que ver con el jaloneo con la PGR, FEPAD, etcétera, para que Alejandro Gutiérrez cambie que esté en otra prisión, que no sea juzgado por Chihuahua, etcétera. A mí me parece un caso muy interesante. Mi opinión no es unánime. Hay compañeros que piensan que mejor no provocar a la Secretaría de Hacienda. Yo quería un poco conocer tu opinión, si le ves trascendencia, si le ves diferencia. Yo le veo una diferencia muy importante con la estafa maestra. Quería conocer tu opinión. Sí, las hacemos todas de una vez, diputado Hernández Soriano. Gracias, primero que nada, bienvenido Eduardo, y creo que vale la pena, aunque ya lo hemos dicho anteriormente, en voz alta, hacer un reconocimiento a la sociedad civil que se ha ocupado de un problema grave como es la impunidad, la corrupción en nuestro país, desde los 80s y tal vez un poco más buscándole con los zapatistas, como que mencionamos lo que era la sociedad civil, pero ahora tiene un rostro muy específico en los especialistas, en las organizaciones, y celebro también las cámaras empresariales, porque casi siempre enfrente de un funcionario público que es corrupto, pues hay un empresario, un constructor, y eso es todavía difícil que lo acepte. Por eso es importante que los estén sumando también a ellos. Y me recordaba aquí la doctora Vicky que efectivamente no solamente Sinaloa renunció, sino el Congreso Federal ha renunciado de facto a aprobar la cuenta pública desde el sexenio de Fox. No se ha aprobado, y en los hechos hay una renuncia a esa facultad. Y yo he vivido como legislador una de las razones del por qué lo hacen así. Las reglas anteriores, el aprobar la cuenta pública del año presente prácticamente llevaba, con las observaciones, las prórrogas, a que terminara la legislatura y el auditor terminaba metiendo todos los expedientes esos que deben estar, que pudieran ser más de 10,000, debajo de la alfombra, y no hay seguimiento legislativo, y por eso no la han entrado. Las nuevas reglas nos permiten poder hacer o demandar o solicitar por medio de los órganos de la Cámara al auditor auditorías de gestión financieras casi en tiempo real. Yo lo he hecho desde la Comisión Especial de Seguimiento al Aeropuerto, sí, los hemos puesto. Desde luego llegas a las resistencias, lo que implica que la secretaria de la Función Pública le tire la pelota al auditor, y el auditor igual le vaya a atacar los botes, y cuando llega a un tribunal, pues todavía es otro viejo. Entonces, como que es persistencia, es revisión, efectivamente, como lo señalas, de
de dónde está fallando la maquinaria de combate a la corrupción para que se vuelva más ágil y haya, como dice la Constitución, una justicia más expedita y pronta. Parece que en esa parte tenemos que trabajar mucho como Congreso y las legislaturas que vengan. Recordar también un hecho en esta comisión especial, les comparto aquí a los compañeros legisladores que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Aeropuerto Portuario, ha aceptado que Transparencia Mexicana le diera seguimiento al tema en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Procesamos un acuerdo por meses, prácticamente un año, para revisar comas, puntos, y al final SCT vino a este Congreso a decir que no tenía permitido, no había dado permiso sus altos mandos. Seguramente el presidente de la República, pues, después del secretario de Comunicaciones, está el presidente de la República, para que el Congreso tuviera posibilidades de supervisar permanentemente la cuestión de la transparencia en la construcción del aeropuerto. Entonces, es un proyecto con la opacidad iconográfica del sistema político nacional, desde luego el sexenio de Peña Nieto, y pues ahí tuvimos el acompañamiento también de la sociedad civil. Y en tercer lugar, y particularmente de Eduardo, que yo le hago el reconocimiento en esta ocasión, me parece que habría que ahondar, hablando del aeropuerto, en la obra pública. Lo hemos dicho, tenemos pendiente revisar todo lo que tiene que ver con la fiscalización de obras públicas, que es donde documentado está, incluso por cifras oficiales, se va el 15% o más del presupuesto en corrupción. Eso lo han reportado México Evalúa y otras organizaciones en su conjunto, y estamos hablando de varios miles de millones de pesos que cada mes están yendo por ese concepto, y es donde tenemos otra urgencia inmediata. Son tres de los comentarios que quería hacer, y gracias, Eduardo, de nuevo. Sí, falta solamente Agustín Basabe, el diputado Basabe, por favor, para que... Sí, gracias, Javier. Hola, Eduardo. Yo quiero tomar el tema de Chihuahua. Yo no recuerdo un precedente en México de algo de esta manera. A lo mejor nos escapa, pero digo, más allá de venganzas políticas que implicaron casas o atrapar peces gordos, no recuerdo algo que apunte al corazón del régimen corrupto como esta investigación de Chihuahua. La opinión pública no sabe quién es Alejandro Gutiérrez, pero el régimen priista sí sabe quién es, y por eso crearon una fiscalía especial para la tortura en la PGR, y por eso lo quieren mover, sacar de Chihuahua y ponerlo en un penal federal, y por eso están moviendo todos los hilos posibles en México para sacarlos, porque las implicaciones, las derivaciones de esa persona, ese personaje y lo que ha hecho, no solamente era el operador financiero de Mario Fabio, es muy cercano a Peña Nieto, a Videgaray, involucra a prácticamente todos. Es una cosa gigantesca. Yo sí quisiera ver más apoyo de la sociedad civil, de los grupos de la sociedad civil, el tema específico de Chihuahua. Los hay, yo he visto a ti, he visto a Juan, pero con más fuerza, porque hay un cerco mediático. La mayoría de los medios pues se cierra ese tema por obvias razones, por presiones del gobierno. Están ignorándolo, están inventando cosas, están atacando a Javier Corral, están inventando patrañas. Necesitamos más apoyo en este tema. Este es de veras, este sí es de veras. O sea, si esto se va, se sigue adelante y llega hasta las últimas consecuencias, sí, es la estaca al corazón del priñanietismo, ¿no? Entonces, del vampiro priista. Yo creo que lo hemos subestimado. Bueno, entiendo que algunos se hagan de la vista gorda, pero otros no se han dado cuenta y lo subestiman. ¿Se imaginan que es un caso de Chihuahua, que es un caso local, que sí tiene alguna derivación nacional, pero
no mayor cosa, que tiene que ver con César Duarte, no, tiene que ver con muchísimas personas del más alto nivel. Y que además, dicho sea de paso, en el caso de César Duarte, pues también nadie pregunta por qué Javier Duarte y Roberto Borge fueron expulsados del PRI inmediatamente, fueron extraditados, y César Duarte sigue siendo miembro del PRI y no lo quieren expulsar. ¿Y por qué no lo quieren extraditar y por qué lo han defendido a capa y espada? Es decir, ahí está también un indicador de esas ramificaciones nacionales del asunto, ¿no? ¿Por qué lo protege a César Duarte Emilio Gamboa? ¿Por qué lo protegen todos? Es decir, realmente este asunto es de dimensiones extraordinariamente grandes e importantes. Y creo que hay que darle más apoyo, hay que arropar más esto, hay que empujar más, porque se le está haciendo vacío informativo, y creo que la sociedad civil puede apoyar mucho al asunto de Chihuahua, más de lo que ya lo está haciendo, que lo están haciendo, lo reconozco. Gracias. Si vamos por la última, creo que tenemos que ir ya cortando por el tiempo. Si es la última pregunta del diputado Tello, y para darle paso a nuestro expositor. Bien, gracias. Voy a ser muy práctico. A ver, yo creo que nos hace falta mucho trabajo legislativo, ¿no? Porque la corrupción se genera desde los propios estados a través de las secretarías de finanzas, quienes no rinden cuentas. Tenemos el caso concreto de Oaxaca, el sexenio anterior, de lo peor. Y hay 1 o 2 detenidos. ¿Y el que era gobernador, dónde está? Eso no pasó nada, ¿no? Aparte de que se están robando el dinero, que no le rinden cuentas al Congreso, resulta que todavía endeudan a los estados. Es gravísimo lo que está pasando. Y algo tenemos que hacer, por lo menos exhortar para que los gobiernos estatales pues nos digan en qué están utilizando el recurso, porque hay 20,000 obras fantasmas, el dinero no existe y todavía endeudamos a los estados. Gracias. Sé que estamos contra el tiempo. Diputado Zambrano, me gusta siempre citar a Newton en estos casos. Newton decía que somos enanos en hombros de gigantes, que hubo siempre alguien que abrió la puerta sobre la cual podemos entrar y pasar. Entonces la broma con el diputado Hernández era solo porque luego me ve más viejito de lo que soy. Más mayor. Pero sí, sin duda alguien puso la obra sobre la cual estamos trabajando, y hay mucha gente a la que le debemos. Muy puntualmente, Chihuahua. Yo sí creo que nos ha faltado, diputada Soto, diputado Basabe, comunicar bien a todos, a los que estamos en estos espacios, la gravedad del asunto, la profundidad, como ya lo señalaba, y la verdad es que cuando se empiezan a multiplicar los ceros, o cuando empieza a ser el asunto tan generalizado, estamos hablando de alguien que tenía visión nacional, no solamente visión local, se ha manifestado en Chihuahua, pero pues su trabajo era nacional. Normalmente nos cuesta mucho trabajo el orden de magnitud, y sí creo que tenemos una tarea común, ¿no? Hemos hecho lo que está a nuestro alcance. Las 8 columnas de reforma del lunes es sobre un pronunciamiento que hicimos, y no vamos a dejar el tema, pero creo, a ver si no les molesta la invitación, creo que tenemos que dejar de pensar que La corrupción en México es una película donde sale Damián Alcázar, ¿no? No es una película de Damián Alcázar, no es un personaje que tiene la pistola, la cajita de puros y que va al prostíbulo a recaudar. Son operaciones económicas, financieras, diseñadas en respirador, de una cantidad de ceros que preocupa. Yo he puesto muchas veces el caso de Quintana Roo también, ¿no? Bueno, uno tiene observaciones por 40,000 millones de pesos y el otro se llevó la costa completa para siempre, ¿no? ¿Cuánto cuesta la Riviera Maya para siempre, ¿no? Pónganle los ceros. Lo que describe Agustín, lo que describe el diputado, pues es eso, ¿no? No hemos logrado darle un orden de magnitud apropiado a los temas. Es por repeticiones, por candor, el que tiene obesidad, el que tiene sobrepeso. Esa es la manera en la que nos referimos a estos asuntos. Seguimos hablando de los relojes. Yo no dudo que lo de los relojes sea un síntoma.
pero no estamos hablando de relojes, estamos hablando de otra escala y de un tamaño de asuntos económicos o de implicaciones para el sistema que no hemos logrado ni ustedes como parlamentarios en los espacios que ocupan, ni nosotros como sociedad civil, transmitir la gravedad del asunto. No voy a proponer un nuevo índice de gravedad de casos de corrupción, pero sí creo que tenemos que dejar atrás la idea de que esto es una película como La Ley de Herodes, ¿no? Este es un asunto que se parece más al lobo de Wall Street que a La Ley de Herodes, ¿no? Y nos hace mucho daño la metáfora, y nos hace mucho daño repetir, ¿no? que es un asunto cultural y que es un problema, ¿no? Esto es un asunto diseñado en el respirador por las mentes financieras, contables, más sofisticadas y los abogados más sofisticados que tenemos en el país. No es un asunto menor, haremos lo que nos toca. Finalmente, sobre el asunto que plantea diputado Tello, no quiero dejarlo pasar, coincidimos en muchos de los temas, diputado Hernández, no me pronuncio a detalle sobre ellos. De nuevo, pues sí, el dolor más grande es el del terruño, ¿no? Donde más duele el hurto es donde uno vive. Pero tengo creo que entra dentro de esta misma dimensión. No hemos logrado aprender de estos casos de manera tal que podamos proponer las verdaderas soluciones. No solo manifestarnos en contra de estos problemas, no solo tratar de que se tenga un número mayor de personas, que sin duda es importante, cambiar el enfoque de redes. Yo creo que hay que revisar los casos de Veracruz, de Quintana Roo, porque están empezando el caso de Chihuahua, ¿no? a investigar la red, no solamente al presunto responsable que es el titular de la dependencia. Y les quiero compartir algo muy sencillo que vamos a hacer probablemente en la Escuela de Gobierno, se llama Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y Transparencia Mexicana, y es que vamos a empezar a hacer estudios de caso. El primero va a ser Chihuahua, Agustín. Lo que queremos es dejar perfectamente bien documentado si había fiscales jóvenes, cómo se aprovechó estos asuntos, y que, si me perdona, a lo mejor la metáfora suena muy gringota, pero como el Harvard Business Review, ¿no? O sea, hay que documentar el caso para entender dónde se rompió el omertá, quiénes eran parte de la red, quiénes son parte de la red y no fueron procesados, qué capacidades institucionales tenía el Estado, por qué funcionan en unos casos sí y en otros no. Chihuahua yo creo que va en un ritmo que si comparamos con Nuevo León, no sé si hay legisladores de Nuevo León, no te tengo que decir a qué velocidad va nuestro querido fiscal anticorrupción, ¿no? No va a ninguna velocidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a hablar también de los casos desde esa perspectiva, y lo que podemos poner nosotros no solamente es visibilizarlos como lo hemos hecho, sino dejar constancia de cómo funciona. Quiero compartir una anécdota que seguramente usted está al tanto. Otra administración del Estado de Oaxaca. En el año 1 mandan comprar material y maquinaria para el programa carretero. La compra se hace bien, no está observada por la auditoría del Estado. En el año 2 no compran nada. Y en el año 3 licitan el programa carretero. Y utilizan la maquinaria y el material que ya había comprado el gobierno del Estado. La empresa no notifica que está utilizando inventarios del Estado. Le cuesta cero maquinaria. Incluso hay personal del gobierno que está trabajando para la empresa. No es una empresa fantasma, pero las utilidades son formidables. Como la auditoría revisa el año anterior, pues no encuentra irregularidad alguna en el programa de compra del material y la maquinaria. El año 2 no hubo nada, entonces se rompe el ciclo, y el año 3 revisan la licitación y pues la empresa hace lo que en principio iba a hacer, nada más que no le costó ni el material ni la maquinaria. ¿Cuántas observaciones hubo? 0. La simulación perfecta del tema. Yo creo que tenemos que entender mejor que ya no estamos en una película de Luis Estrada, y que este es un asunto sofisticado, que necesita mentes sofisticadas del otro lado, investigando y trabajando. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Solo un comentario, si quieren, para terminar. Comentaba ahorita aquí el diputado Zambrano, y lo vimos, fuimos testigos nosotros de esto, es algo que se ha venido construyendo por parte de los distintos grupos parlamentarios, pero como bien lo señalaste al inicio, el tema de la Fiscalía General de la República y la reforma del artículo 102 constitucional es algo central en las propuestas del Frente o por México al Frente, o del Frente Ciudadano por México en la materia legislativa.
Entonces se irá avanzando también en ese sentido, y como sabemos es sumamente complejo. Toda la legislación que está alrededor del sistema nacional y sobre todo de los sistemas locales anticorrupción, pues es algo que tiene que tener una supervisión permanente por parte de los partidos políticos, de la sociedad civil, etcétera, de todos los actores involucrados. Y en el tema de Chihuahua, me gustaría proponer, quizá no sé si es el momento, pero si fuera tema de algún resolutivo especial, que nosotros pudiéramos acompañar la llegada de la Caravana por la Dignidad que viene cerrando en la Ciudad de México el próximo domingo 4 a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Y bueno, sería por supuesto una muestra de solidaridad y de demostrar que estamos nosotros como grupo parlamentario pues apoyando una iniciativa de estas características que no es de Chihuahua, es del país entero y está sucediendo en todos lados y hay que tenerlo presente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar. Eduardo, muchísimas gracias, de verdad, te lo apreciamos mucho. Tenemos un aplauso y tienen el coordinador y el vicecoordinador del grupo parlamentario un obsequio para agradecer tu presencia. Muchas gracias. No, es abierto todo. Y está muy ojón. Algo me sabe de este. Tiene la foto. Muchas gracias, Eduardo.